Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y vamos con más información. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que pese a los trabajos del gobierno federal, la reestructuración financiera de Pemex llevará más tiempo de lo planeado y la verdad es que lo único que ha hecho el gobierno es inyectarle recursos a Pemex, exenciones fiscales y operativamente es un desastre. Operativamente y financieramente, porque al final de cuentas lo que ha ido haciendo Pemex con la ayuda de la Secretaría de Hacienda es ir pateando un poquito la deuda, refinanciando algunos de los pasivos que tiene de corto plazo, pero operativamente está en niveles más bajos de producción de los últimos 45 años. El sistema de refinación no ha funcionado, se siguen importando 60% del consumo de gas que requiere el país de los Estados Unidos, 80% de las gasolinas, la refinería de Dos Bocas no refina, es la octava vez, me parece, que posponen la inauguración, o más que la inauguración, pues que ya comienza a funcionar, que comienza a refinar. Rocío Nale ahora está acusada de cantidad de actos de corrupción por esta refinería, es decir, Pemex estaba mal, la dejaron mal, sin duda alguna, los gobiernos anteriores, muy endeudada, y ahora está peor que nunca. Y el secretario de Hacienda, pues por ser políticamente correcto, dice, bueno, se ha intentado hacer una reestructuración, pero está en el peor momento de su historia, petróleos mexicanos, y lo que viene para el próximo gobierno, pues es una herencia maldita, es una herencia que les costará mucho trabajo y sobre todo mucho dinero resolver. Lo reconoció en parte lo que hemos venido hablando aquí sobre Pemex ayer el secretario de Hacienda en este foro de consejeros del BBVA. No se puede ocultar el sol con un dedo, es una empresa muy grande que lleva 6 años de reestructura. Lo que les puedo comentar es que esta reestructura, esta gestión a lo largo de 6 años nos ha dejado mucho aprendizaje. Es una agenda que ya va a tomar mucha más forma concreta en la siguiente etapa de esta reestructura, pero es una reestructura que va a tomar años porque naturalmente, como ya lo dijo Enrique, es una deuda muy grande y es una empresa muy grande. Y el secretario de Hacienda también se refirió al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que señaló, el cual dijo podría tener un promedio de vida de entre 8 y 10 años. Esto fue lo que comentó. Tomando en cuenta las condiciones para que haya retiro, para que hayan cumplido con las semanas de cotización, para que tengan todo en orden, el aumento, la demanda sobre estos activos que se van a poner a disposición de este fondo de pensiones es relativamente baja. El fondo de pensiones, como está pensado, así nada más para compensar mínimos, puede durar entre 8 y 10 años con esos montos, sin que se sobrepase. Y justamente para hablar sobre esta previsión de la Secretaría de Hacienda respecto a este fondo de pensiones y de lo que viene, tengo en la línea telefónica a Carlos Ramírez, él es consultor en economía, expresidente de la CONSAR. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Mario, muy buenos días, un gusto en saludarte. Igualmente, pues ha sido todo un tema muy polémico este asunto de las pensiones, de las cuentas inactivas de Afores que fueron pues tomadas, hay quien dice confiscadas por parte del gobierno para llevarlos para llevar estos recursos al llamado Fondo de Pensiones del Bienestar, que bueno, pues ya pasó en el Congreso, ya se promulgó esta ley que le permite al gobierno tomar estos recursos y más allá de esa polémica que ciertamente pues sigue siendo así, muy polémica y con muchos comentarios alrededor. El asunto es ahora cómo van a financiar este fondo, ¿no? En el mediano y largo plazo. ¿Cómo ves tú estos 8 o 10 años que supuestamente sí va a haber recursos para financiarlo? Pues Mario, me parece muy delicada la declaración de ayer del secretario de Hacienda, porque confirma un poco lo que hemos venido insistiendo aquellos que hemos puesto atención a la conformación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. No hay recursos pensados para el largo plazo. Los recursos con los que van a hacer el fondo van a ser suficientes
por los próximos años únicamente porque va a haber muy pocos pensionados de la generación Afore. Recordar que las Afores nacieron en 1997 y apenas está surgiendo la primera generación de pensionados bajo el régimen de Afores. Pero ese número de pensionados que ahorita se les va a poder dar un copete y no va a haber ningún problema con los recursos del fondo, pues ya nos lo dijo el secretario ayer. En 10 años, ¿de dónde va a salir el dinero para darle a los futuros pensionados de las Afores, que serán en el orden de 20 millones de futuros pensionados? No existe ese dinero, no existe esa provisión. Y por tanto, lo que nos está diciendo el secretario es, pues ahí le dejo la tarea a quien venga en el futuro de encontrar nuevos recursos para financiar esta promesa de corto plazo del presidente de la República. Muy delicado que un secretario de Hacienda hable de un tema tan, digamos, tan delicado como las pensiones, refiriéndose a que solamente hay dinero para 10 años. Y luego, Mario, ¿de dónde va a venir el dinero? Esa es la gran pregunta. Obviamente no hay dinero para ello, y lo más seguro es que la herencia de este fondo de pensiones para el bienestar, pues lo terminaremos pagando todos, pero las siguientes generaciones, es decir, a ver de dónde encuentra dinero los futuros secretarios de Hacienda. Claramente tendrán que hacer una reforma fiscal para poder recaudar más y poder financiar esta promesa de corto plazo. Tú en alguna ocasión que platicamos me hablabas de que en el largo plazo pues esto se iba a convertir en un gran problema de finanzas públicas porque requerirá billones de pesos, no sé si me decías 6 o 7 billones de pesos, que es una locura. ¿Esto cómo estuvo calculado o digamos cuál es tu proyección? Mira, el número de 7 billones de pesos es una proyección que hizo el propio gobierno federal. Cuando el presidente de la República presentó su reforma constitucional que dio pie, digamos, a esta reforma ya posteriormente legal, entregó al Congreso una estimación que establecía que su reforma iba a costar 7 billones de pesos los próximos 50 años. Solamente para poner en perspectiva, Mario, las Afores hoy administran 6.1 billones de pesos y llevan 28 años operando, generando rendimientos más o menos del 5% en términos reales. Entonces, tú imagínate, está de alguna manera comprometiendo este fondo para las próximas décadas. 7 billones de pesos va a ser necesario tener, de alguna manera, obtener recursos para poder pagar este copete de pensiones, y no hay dinero. Y más grave, Mario, más grave, ya gastamos mucho dinero en pensiones en el país. Estamos cerca del 6% del Producto Interno Bruto, y apenas estamos iniciando nuestro proceso de envejecimiento. Las próximas décadas esto se exacerbará y entonces el país materialmente va directo a la quiebra por pagar pensiones, y ahora con esto pues mucho peor, Mario. Ya, qué delicado el tema de pensiones. ¿Tú crees que le van a entrar a una reforma a las pensiones públicas, sobre todo, que creo que es ahí donde está el gran problema, porque además cada vez le cuesta más al gobierno financiar las pensiones de los trabajadores del Estado, del gobierno, de las empresas productivas como Pemex, CFE, que por cierto muchas de estas son pensiones ahora sí que doradas, ¿no? Como se les conoce por ser tan buenas o tan altas. ¿Le tiene que entrar la próxima presidenta de México a una reforma más estructural del tema de pensiones, sobre todo por las presiones del gasto que va a tener, ¿no? Cualquiera que llegue? Enormes presiones de gasto. No lo creo, Mario, desafortunadamente, porque nadie quiere entrarle a un tema que es políticamente radioactivo, que es hacer... Es como el de la gasolina, ¿no? Es como el del gasolinazo. Como la gasolina, tal cual. Efectivamente. Entonces, no lo creo, y me temo además que por esta ocurrencia de último minuto, con claramente un criterio político electoral, va a quedar la próxima presidenta como diciendo, no, pues ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya con esto más o menos se le tapa
un poco el ojo al macho durante Sí. 10 años, entonces no es necesario hacer una reforma. Pero rápidamente se va a dar cuenta la próxima presidenta que el creciente gasto en pensiones le va a reducir su margen de maniobra para gastar en todo lo demás, en seguridad, educación, salud, infraestructura. Las dos candidatas punteras están prometiendo grandes temas de infraestructura, de salud, de educación, pero no hay dinero. Entonces, creo que muy rápidamente se van a dar cuenta que este tema sí les concierne. Veremos si se animan políticamente a hacer algo. Ahora, nada más déjame hacerte una pequeña precisión, Mario. No es solamente las pensiones públicas las que están propiciando esta bola de nieve de gasto. Son la generación de transición, es decir, todos los que estuvieron antes de las AFORES, tanto en el sector privado como en el sector público, Sí. la pensión de adultos mayores o el programa de adultos mayores que este gobierno multiplicó irresponsablemente y que es una bola de nieve que va a crecer de manera muy importante las próximas décadas, y ahora este tercer pilar, que es más gasto pensionario, no de corto plazo, pero de mediano y largo plazo, se suma a todo lo demás. En fin, tenemos una bomba de tiempo en pensiones y esto solo la viene a incrementar, Mario. Ya, pues qué complicado quien tome las riendas pues de la política económica, fiscal, financiera del próximo año para la próxima presidenta y para pues los legisladores que tendrán que ir pasando los presupuestos y el paquete económico con todas las maniobras que tengan que hacer, los malabares para poder salir con el asunto del presupuesto e ir pagando la deuda. En fin, es todo un tema. Gracias, Carlos. Estamos en contacto y te agradezco siempre estos minutos. A ti, Mario. Gusto en saludarte. Buen día a todos. Un abrazo. Hasta luego, Carlos Ramírez, consultor en temas económicos. Él fue presidente de la CONSAR, el organismo encargado de regular todo el sistema de pensiones de México. Y bueno, pues hoy con esta situación y con este tema, a ver, platicamos en la mañana en la radio con Carlos Martínez, director general del Infonavit, y él pues tiene claro que otra visión, que va a ayudar y que el Infonavit va a contribuir con cierta parte de recursos para fondear este fondo, para financiar pues este fondo de pensiones y que todo está muy bien. Claro que en el gobierno pues tienen que defenderlo, ¿no? Tienen que defender todo este asunto, pero sin duda alguna es polémico y aquí el tiempo es el que pues dirá si fue buena idea o no poner estos recursos de las cuentas inactivas de las AFORES, de trabajadores que no las reclamaron, ni ellos ni sus beneficiarios, y que bueno, pues busca que se mejoren también las pensiones de los trabajadores que tienen los menores ingresos y por lo tanto las pensiones más bajas. En fin, ya veremos, el tiempo irá dando pues el resultado o no, o nos estaríamos enfrentando a los grandes problemas financieros que traería esta decisión hacia adelante. ¿Y quiénes los pagan? Eso sí, a ver, quienes soportan las pensiones de quienes van jubilándose, pues somos o son las generaciones más jóvenes que tienen que ir contribuyendo con impuestos, con su actividad económica, profesional, al pago de esas pensiones. A veces, le decía, las públicas, que no es solo el único problema, nos decía Carlos, pero las pensiones doradas de trabajadores del Estado, de empresas como Pemex y de CFE y algunos otros, bueno, el Poder Judicial no se diga, que terminamos pagando las generaciones que vamos creciendo y empujando a la economía mexicana. Y bueno, es todo un tema de análisis que nos podríamos echar todo el programa. Vamos.